75 años. Fíjate que llevo mucho tiempo queriendo decirte esto, mucho tiempo. Porque a los 75 años, una mujer que ha vivido como yo he vivido ya no tiene paciencia para los rodeos ni para las verdades a medias. Solo tiene tiempo para lo que importa de verdad. Y lo que importa hoy es esto. El sistema financiero en este país, los bancos, las instituciones, los que manejan nuestro dinero, llevan décadas operando bajo una regla que nunca te han explicado. No porque no puedan, sino porque, mira, si tú la entendieras claramente, dejarías de ser tan rentable para ellos. Sé de lo que hablo, porque yo fui esa persona rentable durante 40 años. Fui la mujer que trabajó sin parar desde los 25 hasta los 65, que cotizó al IMSS con disciplina, que confió en que su Afore haría lo suyo, que pagó puntualmente su tarjeta de crédito, bueno, casi siempre, y que jamás se sentó a entender cómo funcionaba el dinero de verdad. ¿Sabes cuánto tenía ahorrado cuando cumplí 65? La cantidad que aparecía en mi estado de cuenta del Afore ese mes de octubre. Una cantidad que me dejó sin palabras. 40 años de trabajo. 40 años de madrugar y trasnochar y sacrificar comidas y cumpleaños y conversaciones que nunca tuve. Y ese número en la pantalla no reflejaba nada de todo eso. No aprendí la regla que los bancos ocultan en un libro ni en un seminario de finanzas personales. La aprendí de un señor que se llamaba Don Aurelio. Tenía 73 años, era contador público jubilado de Monterrey y me lo encontré sentada en una banca del Parque México un martes por la mañana, cuando yo llevaba exactamente 3 meses sin saber qué hacer con mi vida. Si estás aquí porque tienes miedo, si estás aquí porque trabajaste toda tu vida y los números no te cuadran, si estás aquí porque eres una mujer de 50, de 60 o de 70 años y algo se siente mal, aunque no puedas nombrarlo con precisión, te estoy hablando a ti directamente. No te pido mucho, solo te pido una cosa. Si lo que te cuento hoy te llega, si toca algo verdadero, déjame una palabra en los comentarios. Dime que estuviste aquí, porque las mujeres que hemos vivido tanto y cargado tanto, merecemos saber que no estamos solas con estos miedos. Quédate conmigo. Empecemos. Yo era la mujer que llegaba primero. No es un decir, literalmente. Durante 38 años, en la misma empresa de telecomunicaciones en la Ciudad de México, yo era la que llegaba cuando el edificio todavía olía a limpiador de pisos y las luces del pasillo todavía parpadeaban al encenderse. Tenía gafete de acceso anticipado. Mis colegas me apodaron la madrugadora y yo me reía porque ¿qué otra cosa podía hacer con una reputación así? Tuve 2 hijos, Rodrigo y Claudia. Cuando acepté el puesto de directora regional, yo tenía 42 años. Rodrigo tenía 14 y Claudia tenía 11. Recuerdo sentarme en la cocina la noche anterior a mi primer día en ese cargo y pensar, les voy a recompensar esto después. Cuando las cosas se estabilicen. Esa palabra. Después. Ay, cuánto he pensado en esa palabra. Mi marido, Ernesto, era un hombre bueno, pero también era un hombre de su generación, y eso significaba que el trabajo de la casa seguía siendo mío, aunque yo también trajera el sueldo más grande. Durante años hice malabares. No te voy a mentir, me enorgullecía. Pensaba que era prueba de que podía con todo. Ahora sé que era simplemente agotamiento con buena presentación.
Yo creía en el guión que nos habían enseñado. Trabajas, cotizas, confías en las instituciones, te jubilas con lo suficiente. Cada quincena, automáticamente, mi empresa descontaba la aportación al IMSS y al SAR. Me dijeron que el Afore se encargaría de invertir mis ahorros de manera adecuada. Elegí la Afore que me recomendó mi empresa. No recuerdo por qué esa y no otra, honestamente, y nunca volví a revisarla con atención. No de verdad, no con entendimiento real. Me hice el examen de derechohabiencia. Asistí a la plática de retiro que organizó mi empresa un año antes de mi jubilación. Hice lo que había que hacer. Hice todo lo que me dijeron que hiciera. Y entonces, en octubre de 2015, el mes en que cumplí 65 años, me senté en mi mesa del comedor, la misma mesa donde siempre quise tener las cenas familiares tranquilas que nunca pude organizar, y abrí mi estado de cuenta del Afore. El saldo era una fracción de lo que yo había imaginado, una fracción que no alcanzaba para tranquilidad, solo alcanzaba para miedo. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo. El ventilador zumbaba. Afuera, en la calle, pasaba el camión del gas tocando su bocina. Ese sonido de siempre, que de pronto me sonó a otra cosa. Y yo pensando, ¿cómo llegué hasta aquí? El verano después de mi jubilación fue el período más desorientador de mi vida. Durante 38 años, cada día estuvo definido por obligaciones. Juntas, reportes, llamadas, presupuestos, evaluaciones de desempeño. Y de un día para otro, nada. Había imaginado esa transición como libertad. Lo que viví se parecía más a quedarme sin piso. Entonces empecé a caminar. Todas las mañanas caminaba al Parque México, cerca de mi departamento en la colonia Condesa, y me sentaba en una banca. Y un martes de agosto había un señor mayor ya sentado donde yo me sentaba. Lentes de armazón de alambre, un periódico doblado que claramente no estaba leyendo, y una expresión de quien ya no tiene prisa por nada. Se llamaba don Aurelio. Lo supe casi de inmediato, porque era del tipo de hombre que se presenta con nombre y apellido completo en cuanto puede. Contador público jubilado. 40 años trabajando en despachos contables en Monterrey, ahora en la Ciudad de México, acompañando a su hija. Platicamos como platican los desconocidos cuando ya no hay nada urgente. El calor de agosto, los nietos que no sueltan el celular. Y entonces dije algo que no le había dicho a nadie, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni a Ernesto. Dije, tengo miedo. Trabajé 40 años y no tengo suficiente y no sé qué voy a hacer. Don Aurelio no se alteró. No me dio un abrazo de consolación ni me miró con lástima. Dobló su periódico despacio y dijo, dígame, ¿usted sabe lo que es la regla del 72? No lo sabía. Me explicó así. Divide 72 entre cualquier tasa de interés. El resultado te dice cuántos años tarda en duplicarse una cantidad de dinero a esa tasa. Funciona en ambas direcciones, tus ahorros creciendo o tu deuda creciendo. Le dije que no entendía bien. Me dijo, ¿a qué tasa le cobra su tarjeta de crédito? Pensé. Mi tarjeta de Citibanamex tenía un CAT, el costo anual total, de alrededor del 52%. Era una tarjeta que yo consideraba de las normales. Me dijo, 72
entre 52 es 1.38. Su deuda se duplica cada 16 meses, doña Elena. Ahora, ¿cuánto le paga su cuenta de ahorro? Tal vez un 2% al año, le dije. Quizás un poco más si me acordaba de activar la tasa preferencial que me ofrecieron hace años. Me dijo, 72 entre 2 es 36. Su dinero se duplica cada 36 años. Me reí, de verdad me reí, porque la absurdidad matemática de aquello llegó primero como comedia oscura antes de llegar como espanto. Don Aurelio no se reía. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la postura de alguien que ha explicado un sistema roto muchas veces y sigue sin dejar de inquietarle. Me dijo, el banco entiende perfectamente esta regla. Diseñaron cada producto que le ofrecen a usted alrededor de ella. Lo que nunca le preguntaron es, ¿de qué lado de esta ecuación lleva usted viviendo toda su vida? Nunca lo había preguntado. En 40 años nunca me lo había preguntado. Continuó. Cuando yo depositaba dinero en mi cuenta de ahorro, el banco tomaba mi dinero y lo prestaba a otros, a tasas 15, 20, 25 veces más altas que lo que me pagaban a mí por el privilegio de tenerlo. Hacían que el interés compuesto trabajara para ellos usando mi dinero, y al mismo tiempo yo le había estado pagando interés compuesto a ellos, en mi tarjeta de crédito, en los créditos de auto que había tenido, en el crédito personal que pedí cuando Claudia entró a la universidad. Estuve en esa banca más de 2 horas. Don Aurelio se levantó en algún momento y volvió con 2 aguas de Jamaica de un puesto cercano. No preguntó si quería una, simplemente me dio la suya y abrió la otra. Y seguimos platicando. Llegué a casa esa tarde y me senté en la mesa del comedor con una libreta que encontré en un cajón. Tracé una línea a la mitad de la hoja. Del lado izquierdo escribí, lo que el banco gana de mí. Del lado derecho, lo que yo gano para mí. Y llené las 2 columnas con honestidad. Por primera vez en mi vida adulta, mapé la mecánica real de mi relación con las instituciones financieras en las que había confiado sin cuestionarlas. Columna izquierda, tarjeta de crédito con CAT del 52%. Crédito automotriz pagado hace 3 años a una tasa del 18%. El crédito personal universitario a 24%. La cuenta de nómina que no me pagaba nada mientras el banco usaba esos depósitos para prestar a tasas múltiples. Columna derecha. Afore en la Ciefore más conservadora. Menos del 4% de rendimiento anual en los últimos 10 años. Cuenta de ahorro al 2%. La asimetría no era sutil. No era un desbalance menor que requería correcciones menores. Era la arquitectura fundamental de toda mi vida financiera adulta, dibujada por primera vez en papel frente a mí. Porque nadie, ni el banco, ni la Afore, ni ningún asesor financiero que yo hubiera conocido, había tenido el interés o la iniciativa de explicármela así. Y quiero ser honesta contigo sobre lo que eso se sintió, porque creo que esta es la parte que la educación financiera siempre omite. La realidad emocional de ver con claridad lo que no habías podido ver antes. No se sintió liberador, no de inmediato. Al principio se sintió como duelo real, físico. Lloré por la Elena de 30 años que tomó su primera tarjeta de crédito y cargó un saldo pequeño porque se sentía manejable,
sin tener ningún marco para entender que manejable era una línea que el interés compuesto movía en su contra cada mes. Lloré por la Elena de 45, que refinanció una remodelación en un crédito personal y se sintió lista por haberlo negociado bien, sin correr jamás la regla del 72 sobre lo que eso significaba en 10 años. Lloré por la Elena de 53, que dejó su Afore en la Ciefore conservadora, porque así me dijeron que era más seguro, y la dejó ahí, sin revisarla, sin entenderla, durante 12 años de ventana de capitalización que nunca aprovechó. Llamé a Claudia, le expliqué lo que don Aurelio me había enseñado. Ella escuchó con esa paciencia suya y luego me dijo algo que desde entonces pienso casi todos los días. Me dijo: mamá, ya lo sabes, tienes 65, no 90. ¿Qué quieres hacer con lo que ya sabes? ¿Qué quería hacer? Quería dejar de estar del lado equivocado de la ecuación. Eso era todo lo que sabía. No te voy a decir que la historia termina limpia y ordenada. No termina así. Las decisiones de 4 décadas no se revierten en una tarde. Pero sí te digo esto. A los 65 años, si tu salud te acompaña, es posible que tengas 20, incluso 25 años más de vida financiera por delante. Y 20 años con el interés compuesto trabajando a tu favor, no en tu contra, no es poca cosa. La regla del 72 a un 8% significa que tu dinero se duplica en 9 años. A los 65, muchas de nosotras podemos tener 2 duplicaciones por delante si empezamos hoy. Esto es lo que yo hice. No como prescripción, tu situación es tuya y yo no soy asesora financiera, sino como registro honesto de lo que se ve cuando una mujer decide dejar de aparentar una seguridad que no tiene y empieza a construir la real. Primero, liquidé mi saldo de tarjeta de crédito en su totalidad, en 16 meses. No lo enmarqué como disciplina moral, como lo hubiera hecho a los 40. Lo enmarqué como matemáticas. Cada mes que cargaba ese saldo era un mes que yo voluntariamente permanecía del lado equivocado de la regla del 72. Ese encuadre fue más duradero que cualquier motivación moral que hubiera tenido antes. Segundo, cambié mi Afore a la Ciefore de mayor rendimiento histórico, la que corresponde a mi grupo de edad. Durante años evité hacerlo porque me dijeron que era más arriesgada. Pero la pregunta que por fin supe hacerme fue: ¿qué significa conservador cuando potencialmente me quedan 20 años de horizonte de inversión? A 4%, la regla del 72 dice que mi dinero se duplica en 18 años. A 8%, en 9. Esas no son opciones equivalentes. Tercero, abrí una cuenta en CETES Directo, la plataforma del gobierno federal para mis ahorros de emergencia. En ese momento, los CETES pagaban alrededor del 10% anual, una tasa muy superior a la de mi cuenta de ahorro bancaria. El mismo dinero, la misma cantidad, pero en el lado correcto de la ecuación. Ninguno de estos movimientos fue complicado. No requerían conocimientos técnicos especializados, ni contactos, ni acceso privilegiado. Solo requerían lo que don Aurelio me dio esa mañana en el Parque México, la mecánica de cómo se mueve el interés compuesto y la pregunta honesta de en qué columna estaba yo. Don Aurelio falleció hace 3 años. Su hija me encontró a través de una tarjeta que yo le había mandado a su dirección tiempo después de nuestras conversaciones. Fui a la misa.
Su hija me contó que él había hecho esto con mucha gente a lo largo de los años, sentarse con desconocidos y explicarles la regla del 72, porque creía que era el único conocimiento financiero que la mayoría de las personas se llevaban a la tumba sin haber entendido del todo. No porque fuera secreto, porque nadie con interés en su confusión se había tomado la molestia de explicárselo claramente. Tengo 75 años. No soy rica. Soy cuidadosa y soy honesta. De verdad honesta, sin actuación, con mis números. Y cargo la paz particular de quien entiende las reglas de un juego que ha estado jugando toda su vida, aunque lo haya aprendido tarde. La regla no es un secreto. Nunca lo fue. Divide 72 entre tu tasa de interés. Entiende en qué columna estás. Mueve lo que puedas, cuando puedas, al lado correcto de esa línea. Esa es la conversación que ningún banco se sentó a tener contigo. Yo la estoy teniendo contigo ahora, y espero que te llegue a una edad donde quede más tiempo para usarla del que yo tuve. Porque aunque no sea así, aunque estés donde yo estaba, a los 65, mirando un número que te asusta, todavía hay tiempo. Todavía hay matemáticas de tu lado. La regla del 72 no pregunta cuántos años tienes, solo pregunta de qué lado de la ecuación eliges estar. Elige el lado correcto.